Segunda unidad. En esta segunda unidad hablaremos acerca de la composición de los organismos, es decir, de las diferentes moléculas que conforman todos los seres vivientes. El agua, como ya he sabido, el agua es una molécula de gran importancia para la vida en todos los seres vivientes. Constituye un 65 a 70% del peso corporal, además de representar más del 75% de la superficie terrestre. El agua participa en muchas de las reacciones químicas que se producen en las células vivientes. Entonces, por tal motivo, es fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta. El oxígeno que las plantas verdes liberan al aire se extrae del agua durante la fotosíntesis, al igual que el momento de la formación o degradación de alguna macromolécula, tanto como proteína, grasa o ácido nucleico, nuestro cuerpo produce agua. Propiedades del agua. Es una molécula polar. El núcleo de oxígeno atrae electrones del núcleo de hidrógeno, dejando la región alrededor de estos con una carga positiva neta, haciendo así que la molécula de agua posea una estructura eléctricamente polar. Es decir, teniendo los electrones de los hidrógenos de ambos costados son atraídos hacia el núcleo del oxígeno, dejando, al momento de que le quitamos los electrones, hacemos que estas cargas de hidrógeno se carguen positivamente y el oxígeno se carga negativamente. Como podemos ver en la fórmula inferior, juntamos dos núcleos de hidrógeno con uno de oxígeno y finalmente completamos lo que es la molécula de agua, cuya estructura es de H2O. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos una región cargada positivamente y una región cargada negativamente, es que podemos tener una estructura eléctricamente polar. Esta polaridad de la molécula de agua permite que se formen enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua y otras sustancias mediante puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno podemos apreciarlos en el video, están representados por unas líneas punteadas amarillas. La densidad máxima a 4 grados centígrados. Este comportamiento permite que el hielo flote en el agua. Al momento de que el hielo flote en el agua, permite que puedan diferentes seres vivientes desarrollarse en este medio ambiente. Además, esta densidad permite que la existencia de vida marina en los casquetes polares, ya que el hielo flotante actúa como un aislante térmico, impidiendo que la masa oceánica se congele. Elevado calor específico. El alto calor específico del agua permite al organismo importantes cambios de calor con escasa modificación de temperatura corporal. Elevada temperatura de ebullición. Esto hace que el agua se mantenga líquida en un amplio margen de temperatura, es decir, de 0 a 100 grados centígrados, lo que posibilita la vida en diferentes climas, incluso a temperaturas extremas. Como ya hemos visto en la figura de la mano derecha, se desarrollan diferentes tipos de microorganismos extremófilos. Asimismo, teniendo en cuenta que la temperatura que el agua permanece en estado líquido de 0 a 100, podemos encontrar vida, podemos encontrarla en estado líquido, ya sea a temperaturas extremadamente altas como extremadamente bajas. La vaporización. La vaporización tiene un efecto refrigerante y es uno de los principales medios por los cuales los organismos descargan el exceso de calor y estabilizan temperaturas. Es decir, nosotros sudamos, la sudoración es un efecto que se desarrolla en los organismos y que actúa a manera de un refrigerante para mantener nuestra temperatura corporal. Elevada tensión superficial. Es un fenómeno por el cual la superficie de un líquido tiende a comportarse como si fuera una delgada película elástica. En este caso, podemos apreciar cómo es que un insecto logra caminar por la superficie del agua sin hundirse. Además, facilita su función, es decir, facilita la función del agua como un lubricante en las articulaciones del cuerpo. Transparencia. Esta propiedad física no afecta directamente al ser humano, pero es importante para que se origine el proceso de fotosíntesis en la masa oceánica y los fondos marinos y continúe la cadena trófica. En este caso, los rayos solares atraviesan directamente el agua y
afectan al fitoplancton, el cual realiza la fotosíntesis, y posteriormente sirve como alimento al zooplancton, el cual servirá de alimento para peces más pequeños, y así la cadena trófica continúa. Macromoléculas orgánicas. Dentro de las macromoléculas orgánicas tenemos a los carbohidratos, los cuales pueden ser monosacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. Tenemos a los lípidos, los cuales son ácidos grasos, fosfolípidos, glicéridos o esteroides. Tenemos a los aminoácidos, que no son otra cosa que polímeros, tenemos a las proteínas, que no son otra cosa que polímeros de aminoácidos. Y finalmente tenemos a los ácidos nucleicos, como el ADN o el ARN. Carbohidratos, también llamado azúcares, está formado por todas las harinas, panes o diferentes pastas que conocemos, las galletas, los panes, los fideos, el arroz, todo contiene azúcares. Son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en el agua y se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbonos que posean. Entonces, tenemos a los carbohidratos compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas funciones pueden ser como primera fuente de energía, estructurales y de reserva energética, y puede clasificarse en monosacáridos como la glucosa, ribosa y fructosa. Monosacáridos, es decir, que contienen solamente una molécula de azúcar. Se unen mediante enlace glucosídico y tenemos a los disacáridos, que contienen dos moléculas, sea maltosa o la sacarosa, y finalmente los polisacáridos, que son cadenas largas de estos azúcares, los cuales pueden ser la quitina, el almidón en las plantas y el glucógeno en los animales. La quitina forma parte del exoesqueleto de artrópodos y es el polisacárido que le da dureza al caparazón de los camarones o de los cangrejos. El almidón en las plantas, como podemos ver acá en el caso del maíz, y el glucógeno en los animales. Monosacáridos. La ribosa, la glucosa y la fructosa contienen solo una molécula de azúcar. En esta figura podemos apreciar cómo es la estructura tridimensional de una molécula de azúcar. Los disacáridos. La maltosa aparece en la malta o cebada germinada. La lactosa es el azúcar de la leche y la sacarosa es el azúcar de mesa. Se obtiene de la caña de azúcar y de la remolacha. Los polisacáridos. El almidón, este se encuentra en los vegetales y forma granos, ya que son la reserva nutritiva de ellos. Los encontramos en la papa, en los diferentes cereales, en el arroz, en el maíz, etc. El glucógeno se encuentra en los tejidos animales, donde desempeña la función de reserva nutritiva. Aparece en el hígado y en los músculos. Y la celulosa, que cumple funciones estructurales en los vegetales. En la fotografía de la mano derecha podemos ver un bosque y en la parte inferior podemos ver unos árboles que han sido talados. Estos árboles tienen una constitución en su mayoría de celulosa, la cual se encarga de darle la rigidez. Los lípidos involucran todo el grupo de lo que son las grasas, las frituras, aceites, mantequillas. Son insolubles en el agua, son solubles en disolventes orgánicos y llevan a cabo múltiples funciones. Se clasifican de acuerdo a su composición de ácidos grasos, pudiendo ser lípidos saponificables, dentro de los cuales encontramos a los simples, como los aciglicéridos y los séridos, o a los complejos, como los fosfolípidos y glicolípidos. Dentro de los lípidos insaponificables encontramos a los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Ácidos grasos. Son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y con un número par de átomos de carbono. Tienen en un extremo de la cadena un grupo carboxilo o grupo COOH. Se pueden clasificar en saturados e insaturados. Ácidos grasos saturados, como en el caso del ácido palmítico, poseen enlaces simples entre los átomos de carbono, formando largas cadenas de ácidos grasos.
En este caso podemos ver una cadena que es de tipo lineal y con muchos enlaces simples. Es el caso de la cadena del ácido palmítico. Y también tenemos los ácidos grasos insaturados, que tienen uno o varios enlaces dobles en su cadena. En el caso del ácido linoleico, estas cadenas de ácidos presentan pequeñas curvaturas generadas a partir de los enlaces dobles y son más fáciles de degradar debido a que son más cortas. Por eso que se recomienda una dieta rica en ácidos grasos insaturados, porque son de más fácil degradación para el organismo. Los lípidos simples, en el caso de los acilglicéridos, son lípidos formados por la combinación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. En la fotografía de la mano derecha podemos ver cómo tres moléculas de ácidos grasos se unen a una molécula de glicerina para formar un triglicérido. También reciben el nombre de glicéridos o grasas simples. Según el número de ácidos grasos, se distinguen tres tipos de esos lípidos: monoglicéridos, que contienen una molécula de ácido graso, diglicéridos con dos moléculas y los triglicéridos con tres moléculas de ácidos grasos. Las ceras son ésteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes también de cadena larga, es decir, es la unión de un ácido graso de cadena larga con un alcohol de cadena larga mediante un enlace éster. En el caso típico es la cera de abejas, que es tan conocida y que en general son sólidas y totalmente insolubles en el agua. Cabe resaltar que estas ceras, si bien cierto son sólidas a temperatura ambiente, su punto de fusión es bastante bajo. Lípidos complejos. Estructura molecular, además de carbono, hidrógeno, oxígeno, presenta nitrógeno, fósforo, azufre u un glúcido. Es decir, es un lípido asociado ya sea a una molécula diferente, como puede ser un fósforo, azufre o un azúcar. Son las principales moléculas constitutivas de la doble capa lipídica de la membrana, por lo que también se llaman lípidos de membrana. En el caso de la fotografía de abajo, podemos ver cómo una molécula fosfolipídica, que es un lípido asociado a una molécula de fósforo, cómo se asocia con otras moléculas y llegan a formar la bicapa lipídica de las membranas. Fosfolípidos, resultantes de la unión de un glicerol, dos ácidos grasos y un grupo fosfato. En el caso de la figura de abajo podemos ver una molécula de ácido graso junto a una molécula de glicerol y grupo fosfato, el cual está representado, la molécula de glicerol y grupo fosfato, por una cabeza polar, y el ácido graso representa una cola no polar. Tienen una región polar y otra no polar. Por sus propiedades y estructuras, son un componente imprescindible de todas las membranas biológicas. Fosfolípidos tienen función estructural, recubren los órganos, dan consistencia, hígado, cerebro y médula espinal, e intervienen en el metabolismo de las grasas, transporte de electrones y transporte de iones. Los encontramos en las membranas celulares, animales y vegetales, y en la yema de huevo y frijoles soya. Glucolípidos son lípidos complejos que se caracterizan por poseer un glúcido, es decir, un lípido unido a un azúcar. Se encuentran formando parte de las bicapas lipídicas de las membranas de las células, en especial de las neuronas. Esta flecha nos indica justamente la presencia de un glucolípido en la parte inferior de la membrana. Glucolípidos, unión de un ácido graso, un alcohol y un azúcar. Los encontramos en la membrana celular, formando la bicapa lipídica en neuronas, y en la cara externa, cuya función es de reconocimiento celular y receptora de moléculas externas. Lípidos insaponificables. Tenemos al grupo de los terpenos, que son esencias vegetales como el mentol, el geraniol, el alcanfor o el eucalipto. También representa vitaminas como la vitamina A, E o K, y pigmentos verdes como la carotina y la xantófila. Esteroides.
forman moléculas cíclicas con 2 o más anillos. Muchos de ellos son la base de muchas hormonas. Algunos son componente importante de las membranas celulares, como el caso del colesterol, así como los glucolípidos. También el colesterol forma parte de las membranas celulares. Lípidos. En este cuadro vamos a resumir un poco acerca de los lípidos, teniendo en cuenta que se dividen en saponificables e insaponificables. Saponificables e insaponificables. Dentro de los saponificables, sabemos que de acuerdo al tipo de enlace de ácidos grasos pueden ser saturados e insaturados, y pueden ser lípidos simples, como en el caso de acilglicéridos o séridas, cuyas funciones son de reserva y estructural respectivamente, o lípidos complejos que son asociados a otras moléculas, como los fosfolípidos o los glucolípidos. Dentro de los insaponificables encontramos al grupo de los terpenos, cuya función es vitamínica, esteroides, cuya función es estructural, y las prostaglandinas, cuya función es de regulación. Las proteínas son polímeros de aminoácidos. Los encontramos mayormente en la carne, en la leche, en los huevos. Forman el esqueleto celular y regulan el metabolismo. Las uñas, el pelo, los músculos y algunas hormonas, los anticuerpos y enzimas son proteínas. Funciones de las proteínas. En realidad, las proteínas son unas macromoléculas muy versátiles. En esta pequeña ilustración podemos ver cómo se representan algunas de ellas. Por ejemplo, funciones de transporte por intermedio de las proteínas canales, canal de potasio, de regulación, en el caso de la insulina, o de la inmunoglobulina, función de movimiento, como puede ser la miosina, catálisis o función enzimática como una lisosima, y estructural como el colágeno o las proteínas histonas. Función enzimática. Las proteínas son biocatalizadores que permiten la producción de reacciones metabólicas. Son específicas para cada reacción. En esta figura se representa una enzima que se une a un sustrato, forma el complejo enzima-sustrato y finalmente forma el producto requerido para la reacción. Luego de una reacción química se forma un producto y la enzima permanece permanece como al inicio, permanece invariable. Función hormonal. Las hormonas son sustancias producidas por una célula y que una vez secretadas ejercen su acción sobre otras células dotadas de un receptor adecuado. Solo algunas hormonas son de naturaleza proteica, como por ejemplo la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento, etc. Función de reconocimiento. En el cuadro de la derecha podemos apreciar un pequeño esquema que trata de representar cómo las proteínas se anclan a las membranas y actúan como receptores o reconocedores de diferentes estímulos externos. La superficie celular alberga un gran número de proteínas encargadas de reconocimiento de señales químicas llamadas receptores, los que son de muy diferentes tipos. Función de transporte. Los transportadores biológicos son siempre proteínas, tales como como transportadores de membrana, transportadores sanguíneos o transportadores intracelulares. En la figura de la mano derecha podemos ver una representación de una proteína transportadora por intermedio de la cual viajan las diferentes sustancias o sustratos que atraviesan la célula. Estructural. Son aquellas que forman parte del citoesqueleto, de matriz extracelular, citoplasmática o de membrana. En este caso, el ejemplo más conocido son los microfilamentos y microtúbulos, los cuales podemos apreciarlos en esta fotografía tomada por un microscopio. Función de defensa. Las inmunoglobulinas se encargan de reconocer las moléculas u organismos extraños y se unen a ellos para facilitar su destrucción por las células del sistema inmunitario. En el caso de la figura de la derecha podemos ver una representación, una simulación de cómo las inmunoglobulinas atacan a organismos extraños o
reconocen moléculas extrañas y se unen a ellas para destruirlas. Función de movimiento. La contracción del músculo resulta de la interacción entre dos proteínas, la actina y la miosina. Además, el movimiento de la célula mediante cilios y flagelos está relacionado con las proteínas que forman los microtúbulos. En la parte inferior podemos ver un conmutador de proteínas de color amarillo y un motor de proteínas de color rojo. Es decir, que este conglomerado de proteínas es fundamental para que se realice el movimiento en los cilios, que como podemos ver, o como ya se ha mencionado, actúan como motor para el movimiento de los diferentes microorganismos. Esta fotografía representa de manera tridimensional cómo es que las diferentes proteínas que se sitúan en la parte de abajo actúan como un motor para darle movimiento a este flagelo. Aminoácidos son las unidades estructurales que constituyen las proteínas. Estos, como indica su nombre, tienen dos grupos funcionales, el grupo carboxilo y el grupo ácido. El grupo carboxilo y el grupo amino. El grupo carboxilo o grupo ácido, representado por una molécula de COOH, y el grupo amino, representado por una molécula de NH2. Todos los aminoácidos son en su estructura idénticos. Lo único que cambia es dentro de la figura, como podemos apreciar, se aprecia el grupo amino, el grupo carboxilo, el carbono, y además se presenta un grupo R, y es esta variación del grupo R lo que va a formar los diferentes aminoácidos. Estructura de las proteínas. La estructura primaria es una secuencia lineal de aminoácidos. En la estructura secundaria existe un plegamiento básico de la cadena debido a enlaces de hidrógeno entre los grupos CO y NH de la unión peptídica. Se forman hélices, láminas y giros. La estructura terciaria forma una estructura tridimensional de la proteína. Y finalmente la estructura cuaternaria es la asociación de distintas subunidades, siendo cada uno un polipéptido. En esta figura se representan las diferentes estructuras de la proteína. A la mano izquierda está la estructura primaria, que es básicamente una estructura lineal de diferentes aminoácidos. La estructura secundaria, que forma hélices. La estructura terciaria, que forma la estructura terciaria de proteínas, que es una estructura tridimensional, y la estructura cuaternaria, que es un ensamblado de diferentes subunidades. En este cuadro podemos apreciar, es un pequeño resumen de lo que son las proteínas. Tenemos dentro de su estructura, está formado por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, los cuales forman esos péptidos o proteínas y tienen una organización estructural definida por su estructura primaria, que es secuencia de aminoácidos, secundaria, que presentan dobleces, estructura terciaria, que presentan una estructura tridimensional, y cuaternaria, que es unión de diferentes subunidades. Las funciones pueden ser muy variadas. En este caso pueden ser contráctil, estructural, enzimática, de reserva, transporte hormonal, etc. Y se clasifican en holoproteínas, que pueden ser fibrosas o globulares, y heteroproteínas, que están asociadas a otras moléculas, como en el caso de nucleoproteínas, fosfoproteínas, glucoproteínas, lipoproteínas, etc. Ácidos nucleicos, encargados del almacenamiento y procesado de toda la información genética del individuo. Son grandes macromoléculas constituidas por la unión secuencial de otras moléculas más sencillas llamadas nucleótidos, los cuales son la unión de una azúcar pentosa, un grupo fosfórico fosfato y una base nitrogenada. En esta pequeña figura se representa la unión de una azúcar pentosa a un grupo fosfórico y una base nitrogenada. Las azúcares pentosas pueden ser ribosa para el caso del ARN o desoxirribosa para el caso del ADN. Las bases nitrogenadas pueden ser adenina, guanina, citosina,
timina únicamente para el caso del ADN y uracilo para el caso del ARN. Finalmente, este pequeño esquema nos relata las diferencias que existen entre el ADN y el ARN. En el caso del ADN, presenta una doble cadena, como podemos ver en la parte inferior. Las bases son adenina, citosina, guanina y timina, y formada por un azúcar pentosa, en este caso es una desoxirribosa. Mientras que para el caso del ARN es una monocadena, una cadena lineal, bases como adenina, citosina, guanina y uracilo, y el azúcar pentosa es la ribosa. El ADN es el constituyente primario de los cromosomas de las células y es el portador del mensaje genético. La función del ARN es transcribir el mensaje genético presente en el DNA y traducirlo a proteínas. En este cuadro de la mano derecha podemos apreciar lo que se conoce como el dogma central de la biología, que consiste en que el ADN se duplica y se transcribe en ARN y este posteriormente es llevado a los ribosomas y traducido a proteínas. Muchas gracias.